Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista a fondo. Hoy es una entrevista a fondo muy especial porque vamos a conversar con Franco Gandolfo, que es el gerente general de la empresa portuaria Valparaíso, sobre un tema que tiene que ver con este plan estratégico de la zona costera porteña, ¿no es verdad?, donde hay 5 anteproyectos que fueron, ¿no es cierto?, consultados a la comunidad, y hay una serie de antecedentes que creo que es bueno ahondarlos y conocerlos de la voz de uno de los protagonistas en esta iniciativa. Y me refiero justamente a Franco Gandolfo. ¿Cómo está, Franco? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Muchas gracias. Un gusto también saludarlo a usted, Bernardo, a todos los telespectadores y muy interesado en seguir dando a conocer cómo han avanzado los desafíos de desarrollo del puerto de Valparaíso y de la ciudad Puerto de Valparaíso. Franco, comencemos haciendo historia. ¿Cómo nace la posibilidad de este plan estratégico de la zona costera de Valparaíso? Bueno, mire, usted sabe que desde hace varios años se ha venido conversando en Valparaíso en torno a cómo debe ser y cómo puede ser el desarrollo del puerto y cómo puede ser este desarrollo de la mano con la ciudad. Y finalmente, luego un largo proceso donde la empresa portuaria Valparaíso primero emprende lo que llamamos Valparaíso Dialoga, es decir, un proceso muy extenso, también muy amplio, muy abierto, transparente de diálogo entre el puerto y la ciudad, entendiendo la ciudad como actores institucionales, es decir, las instituciones que representan a Valparaíso, pero también entendiéndola como actores ciudadanos. Y a través de ese proceso de diálogo pudimos, desde el rol que juega una empresa portuaria estatal como Empresa Portuaria Valparaíso, por un lado, difundir cuáles son las características, las condicionantes y los elementos que pueden incidir en desarrollar un puerto que requiere ampliarse. Pero por otro lado, también pudimos recibir mucha información de la ciudad en torno a las expectativas que hay en cuanto al desarrollo de ese borde costero de la ciudad. Y uno de los grandes hallazgos del Valparaíso Dialoga fue entender que el borde costero de la ciudad no es solamente el espacio que normativamente administra Empresa Portuaria Valparaíso, que se llama recinto portuario, que tiene una extensión, si uno lo mide en el borde de la ciudad, de más o menos 2,5 kilómetros, sino comprendimos que la ciudad de Valparaíso tiene 11 kilómetros de borde costero urbano en la parte central de la ciudad, desde el límite con Viña del Mar hasta el inicio del Camino La Pólvora, acceso sur. Y en esos 11 kilómetros de borde costero urbano existe un potencial de desarrollo para la ciudad que permite que lo portuario se desarrolle, pero también que permite que se desarrolle de mejor manera el turismo, la universidad, el acceso al borde costero, etc. Entonces, en forma posterior a ese proceso de diálogo,
cuando continuamos conversando para suscribir lo que hemos denominado el Acuerdo por Valparaíso, el Acuerdo por Valparaíso tuvo 3 ejes de acuerdo y de mejor entendimiento entre el puerto y la ciudad en una mirada de muy largo plazo. Un eje tiene que ver con la ampliación portuaria y cómo se va a reestructurar el proyecto de ampliación portuaria de tal manera de convivir mucho mejor con las otras vocaciones de la ciudad del Paraíso. Y ahí aparece un rediseño del proceso de ampliación portuaria. Y como segundo elemento surge el compromiso de las partes, la empresa portuaria, el gobierno regional, el municipio de Valparaíso y los actores ciudadanos e institucionales que firmaron el acuerdo por Valparaíso, más de 15, perdón, de 70 actores, las universidades, los centros de formación técnica, los senadores de la región, las organizaciones ciudadanas, los gremios laborales, los gremios portuarios, los gremios de transporte, los gremios del turismo, el compromiso de desarrollar lo que denominamos Plan Estratégico de la Zona Costera para los 11 kilómetros de borde costero urbano. Entonces, así surge este compromiso y hoy día nos encontramos en una etapa en que ya hemos desarrollado una parte importante de la imagen objetivo del Plan Estratégico de la Zona Costera, que contiene, después de un largo proceso de participación, estos 5 anteproyectos que buscan detonar espacios específicos de estos 11 kilómetros para potenciar el borde costero de la ciudad en forma mucho más amplia. Así nace. Franco, esta relación ciudad-puerto, ¿no es cierto?, se viene dando hace mucho tiempo y con algunos traspiés. ¿Por qué costó tanto llegar a este acuerdo? Desde la perspectiva de ustedes como empresa, usted que ha estado, ¿no es cierto?, en este ámbito y en esta gestión, ¿por qué costó tanto llegar a este entendimiento entre principalmente lo que eran algunas organizaciones ciudadanas, incluso el municipio? Porque en algún momento el municipio se aleja de esta idea, recuérdelo usted, con la empresa Puerto Valparaíso, que hay que decirlo, ha dado bastante a la ciudad. Mire, nosotros tratamos de mirar hoy día como algo relevante que ha contribuido es cómo van cambiando los contextos. Quizá el planteamiento del desarrollo portuario visto hace 10 años atrás no tenía la necesidad de conversar, de explicarse, de abrirse a la participación y a la búsqueda justamente de estos consensos porque los contextos eran distintos. Pero en un contexto actual, donde nosotros nos hemos dado cuenta que el puerto necesita conversar de otra manera, abrirse de otra manera, sin abandonar, por supuesto, sus elementos vocacionales principales, la transferencia de carga mirada desde los contenedores, la transferencia de carga mirada desde la carga fraccionada o desde los pasajeros y las naves de crucero, pero también entender que la ciudad tiene una mirada sobre el patrimonio, sobre el turismo, sobre el resto. Y yo creo además que nuestras autoridades y la madurez de las instituciones también ha encontrado en este periodo de tiempo un contexto positivo para que estos mundos comiencen a conversar de otra manera. ¿Por qué cuesta? Porque probablemente a un actor como empresarial de Estado, pero empresarial al fin y al cabo, tiene una normativa, tiene un marco y se regula y opera dentro de eso. Pero vemos que en Chile, y porque esto no pasa solo en esta industria, el desarrollar proyectos hoy es mucho más difícil. Y es difícil porque hay expectativas de todo tipo e intereses de todo tipo vinculados a la ciudad, a las personas, al desarrollo. Y por lo tanto, nosotros creemos y estamos convencidos que esta fórmula de diálogo llega para quedarse y se instala como un elemento positivo de búsqueda de consenso. Eso no significa que probablemente de todas formas van a existir personas que tengan miradas distintas y eso es válido y es legítimo. Pero lo que tiene que ocurrir, creemos nosotros, que a partir de estos grandes consensos, de estos grandes acuerdos, la ciudad y su puerto encuentren y concreten el desarrollo, porque no podemos continuar quedándonos en el diálogo, quedándonos en el diseño y no pasar de los diseños de las ideas a la acción, a la concreción. Y en eso estamos hoy día. Todas estas iniciativas y varias otras que no están dentro de estos 5 anteproyectos que ya están fluyendo, tienen que concretarse, porque de esa manera nuestra ciudad
nuestra ciudad de Valparaíso, digo, va a reencontrar su desarrollo desde su vocación portuaria, desde su vocación turística, desde su vocación patrimonial. Entonces, sí, ha costado, todos probablemente hacemos nuestras propias reflexiones en torno a las cosas que han ocurrido antes, pero a mí me gusta ver la idea de cómo hemos capitalizado hoy día ese aprendizaje muy complejo para estar mejor posicionados para que hagamos despegar esta ciudad del paraíso que tanto lo necesita. Sin duda, Franco, yo coloco el ejemplo este porque me parece que es importante destacar en un país donde hoy día cuesta tanto escucharnos, la verdad, porque no nos escuchamos los unos a los otros, cuesta mucho, y estamos tan polarizados. Experiencias como la que se está viendo en Valparaíso dan cuenta que sí se puede escuchar, sí se puede entender al otro, sí se pueden llegar a acuerdos. Y eso es lo importante, porque nadie puede desconocer, ¿no es cierto?, que así como el puerto necesita a la ciudad de Valparaíso también necesita a su puerto. Y eso sin duda no puede estar en un lado de pensamiento negativo o que no sea así, porque sencillamente la realidad y por años así lo dice. Ahora, hablemos de estos 5 anteproyectos, porque es bueno también que nuestros televidentes conozcan bien un poco más de antecedentes. Son 5 anteproyectos, ¿no es cierto?, que fueron parte de una consulta ciudadana que realizó EPB, en la cual votaron algo así como 3.000 o más de 3.000 personas, mayoritariamente de Valparaíso, y eso también hay que destacarlo de acuerdo a los porcentajes, y que dan cuenta de la necesidad y de qué opinaban estas personas, qué opinaban los porteños en general sobre qué requerían estos anteproyectos. Partamos con el primero. El primero, nuevo equipamiento Mirador Viento Sur. ¿De qué se trata y cuáles son los principales aspectos? Voy a hacer un pequeño preámbulo Por antes. favor. Para llegar a definir, en el marco del diseño del plan estratégico de la zona costera, para llegar a definir estos 5 anteproyectos, vivimos una etapa también de mucha participación, más o menos de 1 año y medio de extensión de trabajo, donde primero, en base al trabajo de una metodología apoyada por un equipo consultor externo contratado por la empresa portuaria en conjunto al municipio y al gobierno regional, levantamos todas las iniciativas que había en la zona de los 11 kilómetros del borde costero. Muchas iniciativas públicas, privadas. Voy a dar algunos ejemplos, como lo que está ocurriendo en el Parque Barón. Parque Barón es un proyecto urbano portuario que se desarrolla dentro de la empresa portuaria, del recinto portuario, en una alianza entre la empresa portuaria y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde hemos incorporado al municipio y allí estamos desarrollando 12 hectáreas para un parque urbano portuario que ya está en construcción y que es un anhelo de la ciudad para acceder al borde costero. Entonces, eso es solo un ejemplo, pero recogimos todas las iniciativas que había en estos 11 kilómetros. Las categorizamos, las trabajamos con elementos también de participación, ahora en mesas, convocando abiertamente a muchas personas, y en conjunto a todas estas personas y a toda esta metodología, priorizamos las iniciativas recogiendo estas 5 que están acá recogidas como propuestas que no tenían ya concreción o algún actor que las estuviera liderando para su ejecución, de tal manera que fueran elementos detonantes de estos 11 kilómetros de borde costero y que fueran priorizadas. Y estas 5 que se priorizaron, después se someten a esta consulta ciudadana para mejorar y complementar sus diseños. Entonces, en lo que es el nuevo equipamiento para el Mirador Viento Sur, el Mirador Viento Sur, primero digamos, es un mirador que está subiendo por el camino costero hacia el sector del camino La Pólvora, un poquito más arriba del faro Punta de Ángeles, ¿cierto? Donde están los ventisqueros, y es un espacio que hoy día tiene de más o menos 1 hectárea, que es de propiedad del Serviu a través del MIMBU, digamos, y que ya tiene un pequeño mirador que han desarrollado los vecinos del sector. Y se prioriza con la idea de establecer en ese espacio un equipamiento que permita a muchos más vecinos del sector de Playa Ancha, tan grande y tan importante de Valparaíso, acceder a ese espacio, pero en un equipamiento de otro estándar, que les permita a las personas estar, disfrutar, cuestiones
muy importantes surgen de la consulta. Por ejemplo, la necesidad de que en ese tipo de espacio existan baños públicos. Por Claro. ejemplo, de que exista buena iluminación. Por ejemplo, de que existan accesos para personas con necesidades especiales o capacidades distintas. Entonces, que están en la base de los diseños, pero también es bien importante escucharlo desde la ciudadanía y lo más importante va a ser si somos capaces y podemos hacer que estas iniciativas den el siguiente paso. El siguiente paso es su diseño, que encuentren un sponsor de Estado para desarrollarse y concretarse. Entonces, eso es el Mirador Viento Sur y es una especie de remate de los 11 kilómetros del borde costero hacia el lado que nos une con el sector de Playa Ancha, Laguna Verde. Mejoramiento de Avenida de Errázuriz. Y ya usted lo dijo, el Parque Barón sin duda le va a dar un nuevo plus a un sector que va desde el reloj Barón, ¿no es cierto? Que ojalá también se recupere, que es muy importante, ícono patrimonial de Valparaíso, Sí. hasta Avenida Francia, más o menos, pero de ahí qué pasa hacia adelante. Mire, la avenida Errázuriz, que es un eje estructural de Valparaíso, tiene varios elementos componentes que generan un desafío respecto de ese eje. Primero, tenemos lo que pasa en el sector del recinto portuario, donde hay espacios donde se transfiere carga, pero también en el vínculo con el espacio del sector varón, que va a ser permeable al acceso urbano hacia el borde costero. Bueno, ¿cómo conectamos Errázuriz con el borde costero? ¿Cómo mejoramos las circulaciones en Errázuriz para una mejor conexión de la vialidad estructural de Valparaíso en términos de usos urbanos, pero también de los ejes del servicio público? ¿Cómo a todos los edificios que están en el eje Errázuriz les damos una, mire, cuestiones tan básicas como el ancho de las veredas para que esos espacios que tienen una vocación más bien turística, no de vivienda, tengan veredas donde las personas se puedan sentar hacia el borde? Las ciclovías no están establecidas en el eje Errázuriz. Las ciclovías no conectan con lo que va a pasar con Barón. Entonces, lo que se plantea es un reperfilamiento del eje Errázuriz que conecte con el borde costero en los puntos que corresponda, que permita la circulación longitudinal, pero de personas, de vehículos, de locomoción colectiva y también de bicicletas que no las tenemos. Entonces, es un reperfilamiento completo que le dé vida para circular, pero también para que las edificaciones se conecten con el borde costero. Entonces Importante. habla de los anchos de las veredas, de los anchos de las calzadas, de la iluminación, de la ciclovía, un Espacio espacio ciudad, público de sin otra duda. calidad. Renovación sector de la playa Carvalho. La playa Carballo, que está justo ahí en la subida al estadio Playa Ancha, yendo por el lado de la avenida Altamirano, fue una playa bien icónica de Valparaíso, es una playa distinta, una playa que tiene un roquerío muy importante, que tuvo unas edificaciones de equipamiento, no solo para el comercio, sino también para que la gente se cambiara ropa y tal. Y está, yo diría, hace más de 30 años en una situación de deterioro bien importante. Entonces, lo que se planteó, también recogido desde vecinos y vecinas como elementos prioritarios, el cómo mejorar y renovar todo ese equipamiento para que la playa no pierda su carácter de roquerío, pero que permita que la gente acceda, que disfrute. Hay unas pozas que son increíbles para los niños. Entonces, Valparaíso tiene pocas playas. Valparaíso tiene pocas playas y pocas playas con equipamiento de calidad. El eje de la avenida Altamirano también tiene un potencial de desarrollo, aparte de ser muy bonito para su recorrido y tener cierto equipamiento para la circulación, no invita a estar, no tiene una cafetería, no tiene cosas más que permitan que las personas permanezcan. Entonces, la renovación de la playa de Carballo dice relación con eso: el acceso al mar, el permanecer en el mar, el cómo estacionar, el cómo llegar y el cómo renovar toda esa infraestructura y ese equipamiento que fue muy valioso para nuestra ciudad. Le quiero preguntar también por el anteproyecto Pasarela Mirador Los Placeres. Bueno, yendo hacia el otro lado, hacia el vínculo con Viña del Mar, tenemos el Paseo Wilrek, desde el sector Barón, ¿ya? El reloj, hacia Caleta Portal. Portales,
está el Paseo Wheelwright. Pero el Paseo Wheelwright, que tiene también su propio desafío, tiene dificultades de acceso en términos intermedios. Y en el sector al ladito de la Universidad Técnica Federico Santa María hay una pequeña pasarela de muy difícil acceso en la Avenida España. Entonces lo que esto hace es desde la parte alta del Cerro de los Placeres, donde hay una explanada que puede transformarse en un mirador, ese mirador vincularlo para que permita desde allí el acceso al borde costero y a la Avenida España. Entonces, también es un proyecto que lo que busca es una conexión, pero una conexión mirador. El permanecer en esos lugares también es relevante y en el fondo va configurando estos 11 kilómetros en distintos puntos, como le digo, no solamente para circular, sino también para ir accediendo desde distintos niveles de la ciudad. La ciudad del Paraíso es una ciudad que se embalcona rápidamente a los cerros. Entonces, ¿por qué hay que bajar a la Avenida España para acceder? Porque uno no podría hacerlo directamente desde la parte alta y que esos elementos que se involucran y que se instalan allí sean también icónicos de la ciudad. Una pasarela puede ser un elemento icónico, bien hecho, en el sentido de su cuidado, de su acceso universal, de sus anchos, de sus pendientes, pero que permita que las personas realmente lleguen al borde costero, lo que no está pasando tan fácilmente hoy día. Es conectar los cerros con el borde costero, porque sabemos, Tal por cual. ejemplo, que en el centro de Valparaíso, o plan, como le llamamos los porteños, el plan de Valparaíso, los cerros se alejaron un poco del borde costero producto del crecimiento, ¿no es cierto?, del plan de la ciudad. Así Pero hay es, cerros, como así bien dice es. usted, como Placeres, como Esperanza, ¿no es cierto?, que pueden tener esa situación y que bueno que también sea parte de este plan. Y por último, nos deben quedar 5 minutos y he dejado para el final este proyecto porque sin duda es uno de los proyectos que ha causado mayor inquietud, pero la verdad es que da una solución y una respuesta que le puede cambiar el rostro a una playa emblemática como es la nueva playa y la regeneración integral del sector San Mateo, Franco. Sí, miren, para nadie es un misterio que en el marco de la ampliación portuaria, una de las grandes necesidades que tiene este puerto es desarrollar más áreas en el borde costero para el almacenamiento de carga. Y cuando hablamos en jerga portuaria de almacenamiento de carga, para un caso como el puerto de Valparaíso, estamos hablando de almacenar contenedores. Entonces, nosotros hemos dispuesto en las modificaciones del proyecto de ampliación portuaria que la mejor solución para el almacenamiento de carga adicional que requiere el puerto para equilibrar sus capacidades de transferencia de carga en el borde con las necesidades de almacenamiento es intervenir el sector de la actual playa San Mateo. Y eso nos impone el gran desafío de, bueno, vamos a intervenir ese sector, incluyendo en él sectores para el almacenamiento de carga, pero tenemos que también responsablemente hacernos cargo de cómo reconstruir en un mejor estándar la playa que hoy día existe en el sector. Había una discusión en torno a si esa playa es natural, es artificial. La playa es artificial, pero más allá de esa discusión, lo importante es que esa es una playa de Valparaíso y que por lo tanto, responsablemente también, este proyecto tiene que hacerse cargo de una nueva playa. Y así lo hemos expuesto y así lo hemos planteado y así lo estamos diseñando. Pero no es solamente, una playa no involucra solamente el hacer un espacio de borde con arena para que las personas puedan permanecer. Si uno tiene en cuenta todo lo que significa en un borde costero como el de Valparaíso, que es abierto al mar, en un borde costero mundial que ha experimentado cambio climático, que hace que hoy día las playas de Valparaíso estén sistemáticamente transformándose en playas de roca, porque hay una pérdida sistemática también de Exacto. los finos, de las arenas. Entonces, nosotros hemos tomado el desafío de diseñar no una playa, un balneario, y un balneario que permita que la playa en invierno y verano tenga sus arenas, que la playa sea tranquila porque esto va a tener que tener también algunas protecciones costeras que se están diseñando, que la playa tenga un sector de equipamiento que permita que la actividad náutica que hoy día se desarrolla en el sector de la playa San Mateo continúe desarrollándose en un mejor estándar, que la playa tenga baños, que la playa tenga acceso universal, que la armada que desarrolla actividades en esa playa
porque desarrolla actividades que tienen que ver con ciertos ejercicios, pero también desarrolla una actividad de beneficio público que es parte del abastecimiento hacia los sectores de las islas insulares de nuestra región, que eso se pueda seguir haciendo, que la Armada pueda seguir accediendo al molo de abrigo porque hoy día lo utiliza para que lo que es la escuadra, que ASMAR, que está al frente, que desarrolla una actividad industrial también importante para Valparaíso, pueda seguir subiendo y bajando embarcaciones, que los estacionamientos que hoy día los que vamos al sector sabemos se hacen sobre la vereda de la avenida Altamirano, se hagan en otro estándar. Entonces, no estamos diseñando solamente una playa, estamos diseñando un espacio que permita que este borde costero continúe teniendo un parque, que tenga una playa, que tenga un balneario, que tenga estacionamiento y que resuelva otras complejidades operativas. Y eso es bien relevante, Disculpe que lo porque no interrumpa. son... Disculpe Sí, que lo dime, por interrumpa, que favor. nos debe quedar un minuto para terminar esta interesante entrevista. Pero tengo entendido que este es el proyecto que está más adelantado porque depende directamente de ustedes como empresa. Sí, justamente me iba a referir a eso, porque efectivamente el proyecto del nuevo balneario de San Mateo es un proyecto que asume corresponsabilidad de construcción, perdón, de diseño y de construcción, Empresa Portuaria Valparaíso, en el marco de los proyectos de la ampliación portuaria y sus medidas de integración urbana. Y por lo tanto usted también tiene razón en que este es el proyecto más avanzado, que tiene hoy día un responsable, una entidad responsable que tiene que llevarlo hasta su ejecución a través de lo que es una nueva concesión por la ampliación portuaria de Valparaíso. Bueno, sin duda ha sido una interesante conversación con usted, Franco Gandolfo, gerente general de la empresa Portuaria Valparaíso, porque hemos podido conocer antecedentes más a fondo, lo que significan, ¿no es cierto?, estos 5 anteproyectos y en general este plan estratégico de la zona costera de Valparaíso. Quienes hemos nacido en Valparaíso, quienes hemos vivido en Valparaíso, quienes hemos visto cómo ha avanzado y también ha retrocedido Valparaíso, porque hay que ser súper franco en esto y súper honesto, creo que miramos con esperanza lo que pueda venir, porque de verdad que se quiere un borde costero recuperado, donde usted lo decía, eh, el puerto sea para la ciudad y la ciudad también sea para el puerto. Y esperamos y hacemos voto, Franco Gandolfo, porque estos proyectos que hemos conocido hoy, 5 anteproyectos, se puedan ejecutar. No es en un corto tiempo, eso hay que señalarlo también. Pasa tiempo para esto, pero ojalá tengamos la suerte, ¿no es cierto?, de poder caminar por esos 11 kilómetros, aunque es extenso, pero podamos poder caminar por esos 11 kilómetros con estos proyectos que permitan decir Valparaíso por fin tiene otra cara en su borde costero. Muchas gracias por haber conversado con nosotros y suerte para lo que viene. Muchas gracias, Bernardo. Estamos absolutamente disponibles a continuar informando de los avances de los proyectos y los procesos de ampliación portuaria y de borde costero. Y los invitamos a ver cada una de esas iniciativas en la página web de Puerto Valparaíso, www.puertovalparaíso.cl, y a seguir participando, porque yo creo que es muy importante, como usted bien dice, difundir estas iniciativas para que más personas las conozcan, pero también para que aporten a su desarrollo en este proceso evolutivo que busca justamente que nuestra ciudad vuelva a tener un nuevo esplendor. Bien, un abrazo, que esté bien y insisto, Muchas gracias. que esto sea lo más positivo posible para Valparaíso. Ustedes que son porteños, pero este es un tema de región también, porque tiene que ver con la región, con esa calidad portuaria y también de borde costero que tiene nuestra región. Ojalá se pueda concretar y que se sigan escuchando, nos sigamos escuchando y podamos seguir llegando a acuerdos. Que esté muy bien usted y su Muchas familia. gracias. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.
Mille Fleurs Bistro, único por su vista increíble al mar. Su propuesta en pastelería y bollería francesa junto a una carta bistró para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, para comenzar bien el día y de una forma diferente. Junto a la familia o amigos, disfruta de tu desayuno o del brunch frente al mar, con una variedad de exquisitos platos y pastelería elaborados de forma artesanal con un touch francés. Viva una experiencia inolvidable en Reñaca, con una vista privilegiada frente al mar. Mille Fleurs, para cada momento del día. Mille Fleurs Bistro, un lugar de encuentro, gastronomía para todos los gustos. De lunes a domingo desde las 9 de la mañana en Avenida Edmundo Eluchans 595, Reñaca, Viña del Mar. Disfruta la puesta del sol en nuestra terraza con un cóctel y platos exquisitos preparados por nuestros chefs. Mille Fleurs, momentos diferentes para cada hora del día.